Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Campos. Vamos a dar inicio a la explicación de la semana 2. Me voy a ir aquí a la parte de la plataforma, a la unidad 1. Todavía estamos en la unidad 1, la noticia, el arte de informar. Ahora nos encontramos en la semana 2. Vamos a entrar a la parte de la actividad que lleva por nombre borrador de la noticia. En este apartado dice lo siguiente. Para redactar tu noticia es necesario que elijas hechos o sucesos y debes de recordar que no todos los sucesos son noticias. Para que lo sean, deben de reunir varias características como la magnitud del fenómeno, la proximidad del suceso, actualidad, objetividad, veracidad e interés del público. Pero, ¿qué significan estas características de la noticia? Para poder continuar con la explicación, les voy a proyectar la siguiente información. Las características de la noticia, como ahorita se les comentaba, no todos los hechos o sucesos son noticia. Para que lo sean, deben de reunir varias características como las siguientes. La primera es la magnitud del fenómeno. ¿A qué número de personas afecta? Actualidad. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Novedad. ¿Qué tan espectacular o inusual es el hecho? Objetividad. No contiene opiniones personales. Comprensión. ¿Qué tan entendibles son los hechos? Veracidad. ¿Qué tan creíbles es la información y cuál es la fuente de donde se obtiene? Interés del público. Informar aquellos acontecimientos que interesan a un público porque de alguna manera lo afectan. Y por último, extensión. Los sucesos se relatan brevemente sin reiteradas explicaciones. Cuando la información cumple con alguna de estas características, se convierte en noticia y es difundida por los medios de comunicación de forma masiva. Para continuar con la explicación, recuerden que en la semana 1, ustedes hicieron la estructura de la noticia donde ya seleccionaron una noticia de su interés, ya ubicaron el hecho o el suceso y ya ubicaron la estructura de la pirámide invertida, que son los elementos del titular, la entradilla y el cuerpo de la noticia. Con esta información que ustedes ya tienen, vamos a realizar la siguiente actividad que se solicita en esta plataforma. Lo siguiente que se pide en este apartado dice: cuando la información cumple con alguna de estas características, se convierte en noticia y es difundida por los medios de comunicación. Con base en lo anterior, revisa el tutorial y los videos extras sobre la elaboración de la noticia. Luego te pide que redactes un borrador a partir del suceso y el destinatario, y lo tienes que publicar en un documento de Word. Para iniciar, el segundo paso que se nos solicita que realicemos es ir a la parte de los recursos de la unidad 1 y ver el tutorial que viene siendo etapa de cierre, ya que en este apartado de la etapa del cierre del video tutorial se explica cómo elaborar el modelo de tu noticia. Hay que prestar atención y ahorita regresamos a la siguiente explicación. Etapa de cierre. Momento de edición. El alumno se centra en las acciones para obtener una versión final de la noticia. Recomendaciones para redactar una noticia. Recuerda seguir el orden de su estructura. En la entradilla se presentan los datos más relevantes, es decir, las respuestas a las preguntas básicas. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Algunas preguntas pueden ser largas y conviene responderlas posteriormente en el cuerpo de la noticia. Al redactar tanto la entradilla como el cuerpo de la noticia, es adecuado usar frases y párrafos cortos, de preferencia con solo una idea principal, oraciones afirmativas y verbos con significado directo y claro. El estilo es objetivo y neutro, es decir, sin interpretaciones personales
ni adjetivos calificativos. Pasos para elaborar su noticia. Lo primero que tienen que hacer es abrir Word, vea la opción de insertar, elige cuadro de texto y elabora el modelo de la noticia. Recuerda incluir en cada cuadro los componentes como son nombre del periódico, fecha y número de página, fotografía, titular, autor, entradilla, cuerpo de la noticia y por último la fuente. Con el modelo o formato que ha elaborado en el documento de Word, tiene lista la estructura para vaciar la información de su noticia. Les comparto algunas sugerencias tipográficas para su noticia. Observen el ejemplo. Para que su trabajo se vea presentable, dé doble clic al cuadro de texto, vea la opción de contorno de forma y da clic a la opción sin contorno. Repite hasta finalizarlo. Bien, como pueden observar, ya se presentó cómo pueden elaborar de manera autónoma el modelo de su noticia que van a utilizar para realizar el borrador de la noticia. Voy a regresarme aquí al apartado. Como ya les he mencionado, lleva por nombre borrador de la noticia. Y aquí les indican nuevamente que tienen que hacer el borrador de su noticia. A partir del suceso o el hecho que ustedes ya detectaron, como les comentaba, en la semana 1. ¿Qué deben de incluir o qué puntos deben de tomar en cuenta? Aquí se les menciona cuáles son los siguientes puntos que deben de tomar en cuenta, que deben de incluir en su borrador. El primero, organiza la información con base en la estructura de la pirámide invertida. Redacta enunciados respondiendo a las 6 preguntas básicas. Usa el discurso directo para testimonios textuales. Forma párrafos para el cuerpo de la noticia y la entradilla. Emplea un lenguaje claro, objetivo y directo. Les voy a compartir la siguiente información. Si ustedes quieren de manera autónoma buscar la información de las características de la noticia, esa información la van a encontrar en su página del libro de comprensión y producción de texto, en la página 20 a la 23. Aquí en el modelo de la noticia que ustedes van a utilizar, van a entregarme su borrador de esta manera como está al lado derecho. Como se pueden dar cuenta, en el color azul dice titular. El titular debemos de recordar que es la estructura externa de la noticia en donde se incluye el título, el subtítulo, el antetítulo, el cintillo. Que es uno de los recursos gráficos. Recuerden que la letra, el tamaño, el color, en negritas, en sangría, estos serían los recursos gráficos. En este caso, ustedes tienen que ubicar, que ya ubicaron, nuevamente les comento, en la semana 1, ya ubicaron los elementos del titular de la noticia con la que están trabajando. Lo que ustedes tienen que hacer es anexar esa información en su modelo de la noticia e irles incluyendo los elementos que conforman el titular. En este caso, como pueden ver, aquí dice fábrica en máquina, que viene siendo el título.
y recicladora de aceites comestibles para producir biodiesel, se indica que es el subtítulo. De esta manera, ustedes lo van a estar indicando en el borrador de su noticia, con la finalidad de que yo como docente pueda detectar rápidamente que has comprendido cuáles son los elementos que conforman el titular. Aquí a la partecita de abajo dice autor. Aquí van a incluir el nombre del autor que ha redactado esta noticia de donde ustedes la han investigado. Vamos a darle crédito al autor de la noticia. Aquí, por ejemplo, dice Janet Aldecoa, sería la autora de esta noticia del ejemplo que se ha utilizado tanto en el libro como en el video tutorial. Si se pueden dar cuenta, el apartado de la fotografía simplemente lo tienen que hacer un poquito más pequeño para que la parte de la entradilla lo puedan ampliar como aparece a su lado derecho. ¿Qué van a incluir en la parte de la entradilla? Les comento nuevamente que es la estructura interna de la noticia y aquí se incluyen las 6 preguntas básicas. Como pueden detectar aquí en el ejemplo se encuentran quiénes, qué, suceso, dónde. Ustedes al igual ya detectaron estas preguntas. Si se les hace algo amplio, recuerden que pueden contestar algunas preguntas en el cuerpo de la noticia. Por ejemplo, aquí en el cuerpo de la noticia, que sigue estando en la estructura interna de la noticia, se incluyen lo que viene siendo testimonios textuales, información relatada por el periodista, por ejemplo, datos, citas o ejemplos que ya lo hemos visto y en ocasiones se pueden contestar algunas de las preguntas básicas, como lo pueden detectar aquí, que dice el cómo y el por qué. Bien, de esta manera ustedes me van a entregar el borrador de su noticia, van a ubicar los elementos de la pirámide invertida porque aquí ya está conformada con los puntos que se solicitan. Otro de los puntos que me gustaría hacer énfasis son en las sugerencias que se realizan en el video tutorial de la tipografía y el tamaño que pueden utilizar. Por ejemplo, aquí en los elementos del titular, que es la estructura externa de la noticia, ustedes deben de incluir el nombre del periódico de donde han adquirido su noticia y aquí les indico que es el tipo de letra Calambri, tamaño 36 y en negritas. Aquí indico que la fecha es en Calambri nuevamente, tamaño 11. Y aquí ya en la parte de lo que viene siendo los titulares, indico que la tipografía sigue siendo Calambri y tamaño 28. Y que para el subtítulo, la tipografía viene siendo un tamaño 20 en negritas. Recuerda que una de las características del título es que se diferencia al resto, en este caso del subtítulo. Vamos a explicar lo siguiente, que es la parte de la entradilla. Este ejemplo de la noticia ustedes lo pueden encontrar en la página 44 de su libro de comprensión y producción de textos. Nuevamente entramos en la entradilla. ¿Cuáles son las sugerencias? Recuerda que en la entradilla son las 6 preguntas básicas, que es la estructura interna de la noticia. Y aquí desde darle créditos a la autora de la noticia, les estoy haciendo la sugerencia de que sigue el tipo de letra que es Calambri con tamaño 12. Tanto la entradilla como el cuerpo de la noticia sigue manteniéndose este tamaño 12. Y recuerden que ustedes tienen que incluir párrafos que sean con una idea principal. Y aquí que sean párrafos cortos y con una sola idea principal. Para que ustedes puedan dar este espaciado a cada uno de los párrafos, aquí les estoy indicando y si pueden observar si están en su computadora, la tecla que dice control y arribita van a encontrar una tecla arriba donde dice bloque de mayúsculas, una flechita que viene y la otra se cruzan. Ustedes tienen que seleccionar junto en su documento de Word en su computadora para que se ponga de manera automática este espaciado. Y nuevamente, en cada vez que inicien un párrafo nuevo en la parte del cuerpo de la noticia, van a estar dando clic a estas 2 teclas para que tengan este espaciado. Como ustedes tienen que ir redactando su noticia, puede ser que la noticia que ustedes seleccionaron sea de 2 o 3 hojas en la página que ustedes investigaron.
El reto de esta actividad es que vas a incluir esa información solamente en una hoja. Por ello yo te pido que hagas mucho uso del recurso anterior que viene siendo de la semana 1, la estructura de la noticia, porque literalmente es la información que vas a estar incluyendo. Para que pueda tener una congruencia lo que vas a redactar, aquí en la página 193 de tu libro de comprensión y producción de textos vas a encontrar conectores para que vayas haciendo la redacción del cuerpo de la noticia. Recuerda nuevamente que en el cuerpo de la noticia debes de incluir datos, citas y ejemplos. Y por último, recuerda que tienes que incluir tienes que incluir la referencia bibliográfica de donde has adquirido la información de tu noticia. Esto le va a dar más veracidad a tu noticia. Aquí yo les pongo como sugerencia el tamaño de letra 9, puede ser un poquito más pequeña. Recuerda darle prioridad a la información de la noticia. Para poder finalizar con esta explicación, me voy a ir al formato de entrega. Recuerda que al venirme a mostrarte el formato de entrega es literalmente la misma información que ya te he compartido en la plataforma. En este formato de entrega, recuerda que tienes que incluir tu foto, tu nombre y el grupo. Ya viene mi nombre, el nombre de la asignatura. ¿Cuándo vas a entregarme este documento? Vas a entregarlo el día martes 21 de septiembre. ¿A qué horas? A la 1:50 de la tarde. Recuerda que también en la plataforma viene la lista de cotejo. Lista de cotejo que vienen siendo los criterios con los que se te va a evaluar esta actividad, misma que ya te incluyo en el documento de Word con la finalidad de que no pierdas ningún porcentaje de tu actividad. ¿Qué criterios se te va a evaluar en la lista de cotejo del borrador de la noticia? Son los siguientes. El primer criterio es que el alumno usa la estructura de la pirámide invertida para organizar la información. Forma párrafos para el cuerpo de la noticia y la entradilla. Ya te mencioné cómo vas a formar estos párrafos, de preferencia que sean cortos y con solo una idea principal, y cómo puedes dar este espaciado a cada uno de los párrafos. Y nuevamente lo que viene siendo la pirámide invertida, ya te he explicado, y el modelo de la noticia ya lleva incluido esta parte de la pirámide invertida, que es los titulares, que viene siendo la entradilla y que viene siendo el cuerpo de la noticia. Otro de los criterios que se te va a evaluar es el vocabulario y la ortografía. Aquí el alumno tiene que escribir sus aportaciones en forma clara, concisa, utilizando un adecuado vocabulario y cuidando las reglas ortográficas. Esta actividad tiene un 10% de su calificación. Recuerda interactuar con el documento. Esta lista de cotejo es muy importante que te vayas a la parte de insertar aquí en la barra de tareas, te vayas a la opción de formas y elijas un símbolo de tu preferencia y vayas indicando que estás cumpliendo con los criterios de que estás usando la estructura de la pirámide invertida y que estás haciendo párrafos para el cuerpo de la noticia y la entradilla y que estás cuidando las reglas ortográficas. Por favor, hay que incluir estas figuras simbólicas para indicarlo. Nuevamente, en esta actividad, les estoy compartiendo aquí ya elaborado el modelo de la noticia. Aquí tienen que incluir el nombre del periódico del que ustedes han seleccionado su noticia, ya sea un nombre del periódico o una página de noticias de internet. Debe de tener un nombre de donde han seleccionado su noticia de preferencia. Recuerda incluir la fotografía, la fecha, esta viene siendo la fecha en el día que se publicó esa noticia en tu página confiable. Los elementos del titular, obviamente todos estos nombres ustedes cuando ya vayan a incluir su información lo tienen que eliminar. Aquí tienes que incluir los elementos del titular, que viene siendo título y el subtítulo. Yo te propongo de manera muy autónoma, como ya dominas cuáles son los elementos del titular,
Incluya, si en tu noticia solamente trae título, hay que incluir por lo menos 2 elementos o 3. Puedes incluir un subtítulo, un sumario, un antetítulo o un cintillo. Lo que tú desees, pero que incluyas 2 o 3 elementos más de lo que, como viene tu noticia. Recuerda incluir el nombre del autor y le vamos a dar crédito al autor que elaboró la noticia en tu plataforma. En esta parte ya puedes encontrar la parte de la entradilla, que son las 6 preguntas básicas. Hay que incluirla de esta manera. Y, por ejemplo, en este ejemplo que viene aquí de tu libro de comprensión y producción de textos, aquí cita la fecha del día que sucedió el evento. Y hay que incluir esta misma forma de redacción, el día que sucedió, la fecha que sucedió el hecho, el suceso del que ustedes están explicando. Por último, recuerda incluir aquí en el cuerpo de la noticia. Puede ser que incluyas alguna de tus preguntas básicas y incluir lo que viene siendo datos, citas o ejemplos. Y por último, chicos, aquí viene siendo donde ustedes van a incluir la fuente de donde han adquirido su noticia. Como se pueden dar cuenta, este formato ya está elaborado con la finalidad de que cumplas con los criterios que se solicita en el apartado del borrador de la noticia, que viene siendo organiza la información con base a la estructura de la pirámide invertida, y como se pueden dar cuenta, este formato ya cumple con esa estructura. Y nuevamente, aquí recuerda que tienes que formar párrafos para el cuerpo de la noticia y la entradilla, y ya se te ha indicado en la parte de esta información que te compartí cómo puedes hacer por párrafos y darle este espaciado. Esa sería toda la información para la semana 2. Solamente es una actividad. Me gustaría saber si tienen alguna duda respecto a lo que van a entregar. ¿Tienen alguna duda con la explicación para retomar y explicarles nuevamente qué puntos consideren que no se entendió? No, profe, ninguna duda. No, profe, todo bien. No, profe. ¿Ninguna duda? Muy bien.